Bueno, muy complejo sin duda lo que ha pasado con Daniel Zamudio. Hay que sacar muchísimas lecciones porque sin duda lo que le ha pasado a él le pasa también a muchas otras personas que se tienen que enfrentar a este temor de ser perseguidos por ser distintos. Ha habido una serie de reacciones que ha provocado la renuncia del ministro Álvarez a su cargo. También en el Ministerio de Energía queremos conversar de estos temas con el diputado Felipe Guard de la bancada de la UDI y partir sobre todo con el tema de Zamudio. No sé si estamos ya en contacto con el diputado. Sí, buenos días. Hola, diputado, muy buenos días. Bueno, quisiera partir con el tema de Daniel Zamudio, con este fallecimiento lamentable que hemos tenido que vivir luego de varios días de agonía. Está sobre el tapete el tema de la ley antidiscriminación, una ley que en el artículo 2 fue rechazada por un amplio sector justamente de su partido, de la UDI. ¿Cómo se hace cargo de aquello? ¿No se siente un poco responsable a lo mejor de que hoy día no tengamos esa ley completamente vigente en nuestro país? A ver, primero lamentar profundamente lo ocurrido con Daniel Zamudio. Creo que es un crimen atroz, perpetrado por personas cobardes que no entienden el valor de la tolerancia, que no entienden el respeto que hay que tener con las minorías sexuales y con las minorías de todo tipo. Y eso obviamente creo que es lo más importante, solidarizando con las familias y con las personas que se han sentido tremendamente también afectadas por esta situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece tremendamente injusto y también un acto de intolerancia el vincular la votación de algunos senadores de la Alianza que votaron el proyecto en general a favor y en todos sus artículos a favor, con excepción de un artículo segundo que probablemente la gente ni siquiera sabe de lo que estamos hablando, vincularlo a lo que ha ocurrido con Daniel Zamudio. Eso es un acto de intolerancia, es una canallada, es absolutamente absurdo. Pero y es algo que yo no comprendo. Yo creo que parte con ser tolerante con las minorías sexuales también tiene que ver con ser tolerante con las minorías políticas. Yo creo que vincular una cosa con la otra es tremendamente injusto y yo no lo acepto. Diputado, si me permite y me corrige si estoy mal, pero creo que el artículo rechazado, que es el número 2, incluye precisamente la condición sexual como motivo de discriminación. Eso es lo que la ley se hace cargo en esa parte de la disposición, ¿o no? Lo que ocurrió con Daniel Zamudio es un hecho policial, es un hecho que no habría sido evitado con una ley distinta y que obviamente en el caso de la ley que se está discutiendo en el Congreso y que fue aprobada en el Senado y que pasa la semana siguiente a la Cámara de Diputados, lo único que hace en materia penal es aumentar o agravar la pena en el caso que se produzca un crimen tan detestable como el que se produjo en contra de Daniel Zamudio. ¿Diputado? Pero la legislación no es la solución. Acá el caso del que estamos hablando tiene que ver con una solución de carácter cultural y yo creo rescatar, si me dan 30 segundos, lo que hizo el padre de Daniel ayer frente a algunas agresiones que sufrieron algunas autoridades que fueron simplemente a solidarizar con la familia y que lo habían hecho en días anteriores. Él dijo, esto no es Daniel. Daniel es una persona de paz, no de violencia, y ustedes no inciten a la violencia. Y yo creo que quienes han defendido valientemente y con bastante éxito las banderas finalmente de las minorías sexuales también tienen que comprender de que la tolerancia también tiene un carácter político y eso que ocurrió ayer no puede volver a ocurrir tampoco. Diputado, le voy a repetir la pregunta porque no encontré la respuesta. El artículo 2 de la ley antidiscriminación incluye el tema de la condición sexual para la gente que no conoce la disposición. Sí, efectivamente esa fue una discusión que se dio en el seno de la Comisión de Constitución del Senado. Había una discusión en torno a si poner la palabra condición u orientación. Finalmente se opta con el texto que quedó y eso es algo que para algunas personas podía implicar en algunos casos particulares algún tipo de discriminación arbitraria. Y esa es la razón por la cual algunos senadores han decidido votar en contra ese artículo en particular, a pesar de haber votado en general el resto de la ley. Por eso, le insisto, me parece tremendamente injusto vincular la votación de algunos senadores que tienen una opinión distinta sobre ese punto en particular y que no han pretendido discriminar de ninguna manera a las minorías sexuales. Al contrario, han decidido aprobar y apoyar la gran parte del proyecto que implica una mejora para justamente las minorías sexuales. Vincularlo a lo que ha ocurrido lamentablemente con Daniel Zamudio me parece algo tremendamente injusto y de una intolerancia justamente de lo que estamos hablando. Diputado, pero usted dice que ahí hay una discusión semántica, pero hay también otro argumento con el que se ha rechazado este artículo 2, por lo menos el senador Coloma de su partido lo dijo el otro día aquí en este mismo estudio, señalando que lo que pasaba con esto es que era una llave de entrada para abrirse a otro tipo de temas, como por ejemplo el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, y que por eso él, en lo personal, había rechazado este artículo 2 de la ley antidiscriminación, no por un error semántico simplemente. No, yo no he hablado de error semántico, simplemente dije que había una discusión entre dos palabras y comparto lo que dice el senador Coloma desde la perspectiva de que si no se es preciso para determinar cuál es el alcance de la ley,
finalmente a través de esta ventana puede decirse el día de mañana que se está discriminando a dos personas que quieren del mismo sexo, que quieren adoptar a un hijo, en lo que yo estoy completamente en desacuerdo, porque creo que un hijo tiene que estar, ojalá, y en términos ideales, en una familia compuesta por un padre y una madre. Entiendo que hay distintos tipos de familias y hay distintos tipos de realidades, y la ley tiene que hacerse cargo de eso. Diputado, pero eso no está regulado por otros cuerpos legales. Se abre esa ventana y además no es el objetivo ni la idea central de la ley, y por eso es conveniente ser preciso en los términos que se utilizan en cada ley. ¿Y eso no está regulado por otros cuerpos legales que no tienen que ver con la ley antidiscriminación, por el Código Civil, por la propia, no sé, Constitución? ¿No está eso ahí? Está regulado, pero si usted permite una norma de discriminación en virtud de un concepto demasiado amplio, finalmente cualquier persona, por ejemplo una persona que va a pedir trabajo y que es discriminada por el hecho de tener una cierta cantidad de años, podría recurrir a los tribunales de justicia en virtud de que se estaría discriminando arbitrariamente. ¿Y eso estaría mal? Una condición que en este caso tiene que ver con edad. Si están buscando, por ejemplo, a un guardia de seguridad y lo que se está pidiendo es que tenga ciertas condiciones, y hay una persona que no reúne esas condiciones físicas, por ejemplo, y esa persona se siente discriminada y recurre a tribunales, si la ley no es precisa, se podrían producir situaciones bastante absurdas. Y eso es lo que se quiere evitar a través de una legislación donde, insisto, la precisión en los conceptos es tremendamente necesaria. Pero finalmente, diputados, son las necesidades de nuestro país, porque Daniel Zamudio no murió porque lo asaltaron, porque lo atropellaron, porque se cayó de la micro, sino que efectivamente lo atacaron por su condición sexual. Por lo tanto, ¿qué necesidades tiene nuestro país de una legislación en esa materia? No, ahí estamos completamente de acuerdo, ¿eh? Yo no quiero defender un tema, además, Usted dice que fue un hecho policial común, pues, diputado, por eso le pregunto. Y por eso intento contestarle. Este es un tema que nos reúne a todos. Estamos totalmente en contra de que personas que son delincuentes y que no comprenden que hay que tener respeto por todas las personas, independientemente de lo que piensen, de lo que hagan o de lo que sientan, tengan hoy día un amparo y una libertad que finalmente les permite realizar lo que ellos hicieron. Yo creo que por mucho que aumentemos las penas, por mucho que aumentemos finalmente las sanciones y las posibilidades de condenar a este tipo de delincuentes que ojalá se sequen en la cárcel, lo que también hay que producir es un cambio cultural. Aquí tiene que existir más tolerancia, tiene que existir más respeto, tenemos que entender que hay personas que piensan distinto y hay personas que van a ver la vida de una manera distinta, y eso es algo que hoy día en el país aún no hemos conseguido. Yo le insisto, lo tremendamente grave y lo que lamentamos todos los chilenos es lo que ha ocurrido con la familia Zamudio, pero algo que también indica que Chile no está todavía con niveles de tolerancia suficientes es lo que ocurrió anoche, cuando algunas autoridades, simplemente por el hecho de ir a solidarizar personalmente como papás, como autoridades con la familia, fueron abucheados e incluso intentados golpear por parte de las personas que justamente están defendiendo las banderas de las tolerancias. Diputado, ¿Chile necesita sí o no una ley antidiscriminación que proteja especialmente a las minorías sexuales? Se lo pregunto abiertamente. Se lo contesto abiertamente, la respuesta es sí. El punto es que no caigamos en una ley que finalmente comprenda algunas situaciones que no queremos que estén establecidas en la ley. Si el día de mañana llega una persona a Televisión Nacional a pedir ser contratado y no cumple con las características para poder estar en pantalla, y esa persona siente que fue discriminado y tenemos una ley que va a proteger situaciones absurdas, obviamente que no vamos a cumplir con ese objetivo, y eso es lo que queremos evitar. Pero eso es bastante distinto, porque ¿con qué condiciones no cumplirían las minorías sexuales? ¿Respecto de qué? Es un argumento bastante distinto cuando hay un criterio señalado de condiciones que se reúnen para un trabajo. Pero ¿qué criterios no estarían cumpliendo las minorías sexuales, diputado? En el caso de condición sexual no hay ninguna razón para poder aceptar una discriminación de ningún tipo por el hecho de que una persona tiene una condición sexual. Yo en eso no me pierdo y en eso no tengo una segunda opinión. ¿Y por qué no consagrarlo en esta ley entonces? Lo que pasa es que está consagrado en esta ley. Aquí no está consagrado exclusivamente en el artículo 2. Aquí en el artículo 2 se ponen ejemplos respecto de los cuales se ha decidido tener una discusión en la Comisión de Constitución, pero la ley en su texto completo, y sería bueno que las personas que nos están viendo y escuchando conocieran el texto de la ley, se consagra abiertamente que en Chile no puede existir discriminación en razón de condición sexual. Bueno, diputado, vamos a otros temas que han dominado